Es asambleísta nacional y presidente nacional del Partido Social Cristiano. Además, integra la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea. Estimado Alfredo, qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Luisa. Qué satisfacción poder saludarte y poder intercambiar criterios a través de esta entrevista. Un saludo cordial a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando y aquí a disposición tuya para poder intercambiar criterios. Gracias. Comencemos por el principio, ya que no te veía desde la última vez que compartimos acá en Guayaquil. Para un hombre de tu experiencia, de tu trayectoria en la vida política nacional, quisiera poder escuchar cómo viviste y cómo vives el día a día en la Asamblea Nacional, porque eran otros tiempos. Hoy por hoy, ¿qué podrías rescatar y destacar de lo que ha sido tu experiencia en este retorno al ejercicio en el Poder Legislativo? Llegué con muchas expectativas, pero lamentablemente la decepción y la desilusión ha invadido todas las buenas intenciones que yo tenía por ahora. Se están repitiendo lamentablemente las malas prácticas del pasado cuando el correísmo tenía también amplia mayoría en la Asamblea. Es sí, mayoría de verdad. La actual lo han conseguido coactando asambleístas de otras bancadas parlamentarias, eh, pero se repiten las mismas prácticas, el abuso, la arrogancia, la prepotencia, el que no haya debate, el que no te den la palabra, el que se conformen comisiones donde el gobierno le llegó a tener 7 de 7, por ejemplo, en el Consejo Administrativo de la legislatura, igualito a lo que decían la señora Gabriela Rivadeneira cuando presidía la Asamblea, la está repitiendo el señor Olsen. De manera de que eso no ayude en lo más mínimo al proceso democrático y más aún cuando fue lo que tanto se criticó en el pasado y hoy se está repitiendo. Eso obviamente me ha desilusionado, eso obviamente me ha decepcionado, pero ni modo, hay que seguir adelante pese a nuestra actitud propositiva, pese a nuestra actitud de desprendimiento, de haberles dado votos al gobierno para que tengan mayoría y armar la asamblea y elegir presidente a cambio de nada, simplemente porque nosotros actuamos en función de los intereses del pueblo. No ha habido la condescendencia igual por parte de ellos y obviamente no nos han dado los espacios que hubiésemos querido tener en la asamblea porque creo que nos habíamos ganado esos espacios. ¿Cómo llegó el Partido Social Cristiano a esta nueva asamblea? Y en ese mismo contexto, ¿qué papel está cumpliendo este partido con mucha historia, 73 años de vida, en representación de quienes votaron por la 6? Bueno, llegamos disminuidos en cuanto a números, sin duda alguna, pero tenemos una obligación moral con nuestros electores que es sacar adelante nuestras propuestas de campaña, que es sacar adelante nuestra línea política. Prueba de ello es que hemos votado, pese a esa actitud sectaria del gobierno, pese a esa actitud negativa del gobierno para con nosotros, ahí estuvimos votando a favor de la creación de las bases militares. ¿Por qué? Por coherencia política. Ahí estuvimos el día sábado, luego de 3 horas y media de debate, y pese a que no nos dieron el uso de la palabra, ahí estuvimos votando a favor de esta ley para endurecer las penas contra la delincuencia, porque esa es parte de nuestra lucha desde hace 41 años, que la iniciamos con León Febres Cordero, y no vamos a claudicar en esa lucha. Las actitudes del gobierno para con nosotros no podrán jamás entorpecer nuestro espíritu de lucha a favor del pueblo ecuatoriano. Y es por eso que vamos a seguir actuando de esa forma, siempre pensando, poniendo por encima los intereses del pueblo ecuatoriano, poniendo por encima nuestras ofertas de campaña. Disminuidos en número, sí, pero grandes en propuestas, grandes en las intenciones de velar por los intereses del país. Alfredo, si tuvieras que hacer un mea culpa, tú eres el presidente nacional del Partido Social Cristiano, un partido que le ha dado mucho al país a lo largo de la historia, con errores y también con aciertos. ¿Qué podrías colegir de aquello? ¿Qué pasó? ¿En qué se equivocaron? ¿Por qué esa votación tan disminuida o fue producto del tipo de votación polarizada
y en esta lucha fratricida entre el correísmo y el anticorreísmo? Sin duda alguna, la polarización jugó un rol protagónico en esto. Sin duda alguna, la polarización nos fue arrastrando no solamente a nosotros, sino a otras organizaciones políticas. Pero en nuestro caso en particular debemos aceptar que también cometimos errores. Errores en un problema de carácter comunicacional, por ejemplo. Se vendió la narrativa desde el gobierno de Lazo de que teníamos un acuerdo con los correístas y no tuvimos la suficiente capacidad para desmentir esa narrativa, que lo que existían eran coincidencias en determinados temas, que ellos coincidían con nosotros, no nosotros con ellos. Pero insisto, no tuvimos la suficiente capacidad para desvirtuar esa narrativa y que obviamente continuó durante el gobierno de Noboa y se fue plasmando luego en las urnas. Ese también fue, sin duda alguna, otra de las grandes equivocaciones nuestras. Y los otros fueron ya errores en campaña que cometimos los candidatos, desde el candidato presidencial para abajo, en cuanto a nuestra capacidad de comunicar nuestras propuestas. Teníamos un buen candidato, teníamos una buena propuesta, pero no tuvimos la capacidad de verdaderamente comunicar esa propuesta al pueblo ecuatoriano. Alfredo, en una asamblea donde claramente existen dos bancadas, una la del oficialismo y la otra la de la oposición, que es la RC5, es evidente que los partidos con minoría, esos votos son claves al momento de tomar decisiones que de una u otra manera van a permitir o salvar al país o condenarlo. ¿Qué razones han pesado para que el Partido Social Cristiano diera luz verde con sus votos y con su respaldo a esta ley de la solidaridad, que a decir de algunos actores políticos, si bien en la parte medular puede estar llena de las mejores intenciones, por otra parte, y te voy a citar el nombre, el señor Nicolás Issa, ex candidato presidencial y líder del brazo político de Pachacutic, señala no estar de acuerdo con su contenido y asegura que esta ley recientemente aprobada únicamente va a servir para perseguir al pueblo y que bajo ninguna circunstancia la aceptan. ¿Por qué el Partido Social Cristiano sí sumó sus votos? ¿Coincidencias o hay algún tipo de acuerdos? No, sumamos nuestros votos porque el proyecto de ley inicial enviado por el presidente le cambiaron desde el nombre. Acuérdate que se llamaba Ley para combatir las economías criminales y le terminaron poniendo Ley de Solidaridad Nacional, que por cierto no sé qué tiene que ver uno con otro, pero la ley, lo más importante, sufrió varios cambios en la Asamblea. Por ejemplo, la prisión preventiva sin orden judicial se eliminó, por darte ejemplos de que para nosotros era uno de los problemas, y una serie de artículos que tenían que ver justamente con la protesta social también fueron eliminados. Se incorporaron una serie de artículos nuevos. Por ejemplo, ahora ya están nuevamente los umbrales para la tabla del consumo de drogas, que en un video, no sé si recuerdas tú que el presidente rompió las hojas de la tabla de drogas, hoy la han vuelto a reincorporaron nuevamente en el proyecto de ley, de manera que ese video que hizo el presidente en TikTok ya quedó simplemente como parte de la campaña política. Se hicieron cambios significativos que convirtieron un proyecto que sí era inconstitucional, obviamente lo convirtieron en un proyecto de carácter constitucional y eso motivó que nosotros votemos. Nosotros creemos que con este proyecto no es que se resuelve el problema de la delincuencia, a diferencia de lo que sostiene el gobierno en sus discursos en la Asamblea, no, pero es una herramienta necesaria de las tantas que hay que tener para el combate a la delincuencia. Es una herramienta que va en la línea correcta de endurecer penas, es una herramienta que va en la línea correcta de regular el conflicto armado no internacional, es un proyecto que va en la línea correcta de la mano de dura que hay que tener contra la delincuencia. Insisto, no es la único, no es lo que va a salvar al país, pero es una herramienta necesaria y eso motivó a que el Partido Social Cristiano, sin que hayamos hablado con el gobierno, porque esto es importante que el país lo conozca, no hemos hablado con el gobierno, no hablamos con el gobierno,
porque el gobierno, como tiene 79 votos sin nosotros, es decir, 2 más de los necesarios, se siente con la suficiente autonomía, con la suficiente arrogancia para no hablar con el resto de organizaciones políticas. Nosotros votamos por convicción, nosotros votamos porque ese proyecto iba en la línea nuestra, iba en la propuesta nuestra que la venimos sosteniendo de muchísimos años atrás. Y todo proyecto que vaya en esa línea va a seguir teniendo nuestro respaldo. No importa lo que piense el señor Issa, donde perdió 7 legisladores, porque 7 de los 9 legisladores que tenía Pachacuti votaron a favor de ese proyecto de ley, que, insisto, se cambió considerablemente, y esto hay que resaltar que es importante. La comisión que trató el proyecto de ley entendió que para que pase ese proyecto de ley tenía que hacerles cambios. Y qué bueno que esos cambios fueron de carácter positivo, por eso motivó nuestra votación. Alfredo, ¿qué ha pasado con el tema del proyecto de la ley de inteligencia? ¿Hay apertura por parte de la Comisión de Seguridad y de sus ponentes? ¿Qué me puedes comentar acerca del contenido de esa propuesta de ley? ¿Va a apoyarla el Partido Social Cristiano? En la forma como está concebido el proyecto, no la vamos a apoyar. ¿Por qué? A ver, un proyecto de inteligencia es fundamental, inteligencia y contrainteligencia, para esta lucha armada que tiene el país contra los grupos delincuenciales. Pero esa ley de inteligencia debe tener límites. Los límites son respetar al resto de ciudadanos en el país. So pretexto de la lucha contra la delincuencia, no podemos mal utilizar la ley para, por ejemplo, interceptar llamadas telefónicas sin orden judicial, como por ejemplo interceptar y abrir correspondencia virtual o física sin orden judicial, que es lo que lamentablemente se está proponiendo en la ley de inteligencia. No podemos, por ejemplo, que como director de inteligencia te manden una notificación a ti y que en 48 horas tengas que darle información que requiera el director de inteligencia. En este caso, a ti como periodista, de pronto te van a pedir quién es la fuente de su información. Este tipo de situaciones nosotros no estamos de acuerdo. Por eso le hemos dicho al país, partiendo del concepto de que sí, estamos de acuerdo que debemos tener una ley de inteligencia acorde a los momentos que vive el país, pero respetando lo que manda la Constitución de la República, el artículo 66, numeral 21 y numeral 19, donde para hacer interceptaciones telefónicas, donde para invadir la privacidad con nuestra correspondencia se necesita orden judicial. Sin esa orden judicial, nosotros no vamos a votar, como tampoco vamos a votar por el artículo que le obliga a las telefónicas a que entreguen sin orden judicial alguna la información histórica, por ejemplo, de tuya. Simplemente el director de inteligencia manda una carta, envíeme la información de Luisa Delgadillo de los últimos 5 años, de a quién ha llamado y de quién ha recibido llamadas telefónicas, porque yo estoy iniciando un proceso de investigación por seguridad interna del Estado y la orden judicial no existe. Entonces, en esas condiciones, nosotros no vamos a votar. Esa comisión recibió observaciones el día del debate, que fue la semana pasada. Nosotros hicimos observaciones como tiene que ser, pero no acogieron ninguna de las observaciones de ninguno de los partidos políticos, de ninguno de los asambleístas, y simplemente ratificaron el proyecto, y es el que se pretende hoy día someter a votación. Y nosotros le queremos advertir al país de una vez, por que sepan claramente, en esas condiciones no vamos a votar por ese proyecto de ley. Si en el transcurso de la tarde, porque la sesión a las 3 de la tarde, cambian el proyecto, cambian esos artículos, nosotros votaremos. Caso contrario, no vamos a votar. Insistimos, cierto que es necesario un proceso de inteligencia y de contrainteligencia fundamental para el país, pero eso sí, respetando los derechos de los 18 millones de ecuatorianos que están consagrados en la Constitución de la República. Alfredo, lo que me dices y lo que denuncias al país es muy grave, porque si hay esa mayoría y tienen los votos para aprobarlos, aún sin el apoyo del Partido Social Cristiano o de quienes, como ustedes, tengan esas mismas observaciones o coincidencias, sería como darles un cheque en blanco para que puedan hacer y deshacer con la intimidad de cada uno de los ecuatorianos.
Totalmente de acuerdo. Exacto. Tu definición es la correcta. Y a eso nos oponemos nosotros. Cuidado, nos quieran nuevamente poner con ese dilema. Ah, el que no vota a favor de esta ley está con la delincuencia. El que vota a favor está en contra de la delincuencia. No, esa dualidad no existe para nosotros. Aquí el tema es simple. Quien respeta la Constitución vota en contra de esa ley. Así de simple. Y nosotros vamos a respetar la Constitución y los derechos sagrados de los ecuatorianos. En esa línea y en esa provocación no vamos a caer. Ya estamos grandecitos como para dejarnos sorprender queriendo decirle que el que no vota por esa ley está con la delincuencia. No, 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 no es así. Así es que esperamos que la comisión, sigue el ejemplo de la comisión de la señora Centeno, que por cierto tuvo mucha apertura, mejoró el proyecto y logró 84 votos, que por cierto pudieron haber logrado más si hubieran tenido un poco más de humildad y, por ejemplo, si hubiera votado por partes ese proyecto, porque había legisladores que querían votar por todo el proyecto excepto por 2 artículos. Si lo votaban por partes, el proyecto hubiera tenido 150 votos. Ojalá esa generosidad para con el país, no para con nosotros, para con el país se vea reflejado la tarde de hoy y también se permita cambiar esos artículos o se vote por partes y nosotros votemos al menos en contra de esos artículos. Si nuevamente van a votar el todo o nada, pues nosotros estaremos lamentablemente en votar en contra del proyecto. Alfredo, tú decías en una parte inicial de esta conversación, cuando hablabas de hacer un mea culpa y de los errores que al final terminaron pasándole un poco la factura al partido con esta representación que se esperaba sea mayor, pero que desafortunadamente no fue posible. Y decías que entre los errores había habido un error de comunicación, que el partido no había tenido la capacidad de poder comunicar de manera correcta, que nunca había existido un pacto con el correísmo. Esta es una buena oportunidad y una tribuna, y quisiera que por favor puedas clarificar exactamente qué es lo que ha unido al Partido Social Cristiano con el correísmo, cómo están sus relaciones, para que puedas aclarar y despejar dudas de quienes creyeron siempre en el Partido Social Cristiano, en sus tesis, a través de las obras que hicieron en las diferentes provincias y ciudades del país, donde tuvieron representación en gobiernos seccionales, en la propia legislatura, pero que luego sufrieron un desencanto cuando en el gobierno de Guillermo Lasso, el expresidente salió por los fueros a decir que había un contubernio o un pacto entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. ¿Hubo ese pacto malévolo? ¿Hubo alguna componenda? ¿Qué es lo que ha habido con RC5? Nunca hubo ningún pacto, lo que hubo era coincidencias en las votaciones, como podría haber, por ejemplo, el día de hoy en la ley de inteligencia. Sé que ellos también están en contra de esa ley de inteligencia. Yo no he hablado con ellos no han hablado con nosotros, y sin embargo, si es que no cambian esos artículos, supongo que vamos a votar en contra de esa ley, y eso no significa que exista un pacto, y eso es lo que sucedió en el pasado. Por eso es que yo digo, no tuvimos la suficiente capacidad para transmitir al pueblo ecuatoriano que esa narrativa que la creó Lasso, diciendo que teníamos un pacto con el correísmo y que luego se continuó con el gobierno actual en este proceso de transición, no tuvimos la suficiente capacidad para tirar abajo esa narrativa y obviamente luego se vio este resultado reflejado en las urnas. No hay un pacto con el correísmo se ha declarado en oposición, nosotros no somos parte de la oposición, nosotros ni tampoco somos gobernistas, lo que sí nosotros tenemos una posición que es respaldar las iniciativas positivas, vengan de donde vengan. Si es bueno para el país hay que apoyarla y asimismo oponerlo a lo que sea negativo para el país, aún viniendo de un social cristiano nos vamos a oponer. Esa es nuestra tesis, esa es nuestra posición. Creemos que la vieja tesis de ser gobernista o ser oposición ya fue superada en el pasado, ya eso es parte del pasado de la política. Hoy hay que tener posiciones y la posición del Partido Social Cristiano es clara, fue clara
y actualmente sigue siendo clara. Lamentablemente hoy tratamos de comunicar mejor, diciéndole esto que le digo al país, de que si es positivo lo vamos a respaldar. Si coincide con nuestra propuesta, lo vamos a hacer. Por ejemplo, las bases militares. Para mí fue gratificante, te cuento, participar en el debate de las bases militares porque lo hice hace 26 años. Esa vez como diputado por Galápagos, pero por el Partido Social Cristiano, respaldando la base militar de Manta. Y hoy me tocó, me convirtió en el primer ecuatoriano en estar en el debate del mismo tema 26 años después. Y luego votar a favor para mí fue gratificante, porque simplemente fui coherente con lo mismo que sostuve hace 26 años y mi partido fue coherente. Mi partido sostuvo hace 26 años lo mismo que sostuvimos ahora y votamos a favor de aquello. El correísmo votó en contra y así, si tú ves las estadísticas, resulta ser que más votó Lazo con el correísmo que nosotros con el correísmo. Y sin embargo, ante la opinión pública, ellos pusieron en vigencia todo su aparataje comunicacional que tienen los gobiernos de turno para venderle al país esta tesis de que teníamos un acuerdo con el correísmo, lo cual no fue cierto. Yo te quiero recordar a ti que fui destituido en el gobierno de Correa como legislador, fui parte de los 57 legisladores, diputados destituidos, y fui parte de los 27 a quienes incluso nos sacaron orden de prisión y que tuvimos que salir fuera del país. De manera que en mí y en el Partido Social Cristiano no van a encontrar definitivamente una simbiosis, un acuerdo con el correísmo. Lo que sí puede haber, insisto, es coincidencias en las votaciones y sin que para esto signifique que tengamos que conversar o acordar determinados temas. Alfredo, ¿cuál es la postura del Partido Social Cristiano frente al tema de que pudiera ponerse en ese referéndum que se va a convocar para que el pueblo ratifique o no la decisión del Pleno de que retornen las bases militares extranjeras? En otro punto que entiendo se estaría considerando, poner a consideración del soberano si se debe o no mantener el financiamiento a los partidos o movimientos políticos, el financiamiento por parte del Estado. Y antes de que me respondas y poder escuchar tu valiosa opinión, ayer yo conversaba aquí en este mismo espacio con el analista César Febres Cordero Loyola, que es muy bueno en su análisis y suele ser bastante objetivo. Y él me decía que algo que a él le preocupaba de esa posibilidad era de que si mañana el Estado no podía estar en capacidad de financiar, digamos que, no hablemos de las grandes estructuras o maquinarias políticas, pero sí de gente de la sociedad civil que pudiera querer tener una participación, pero que sin recursos no hace nada, que pudiera allí sí intervenir o entrar dinero del narcotráfico, dinero sucio, y que ahí sí vamos a estar en serios problemas. No sé si tú coincidas, ¿cuál es tu opinión? Coincido con César Febres Cordero, si bien es cierto, quitarles luego desde el año 1978 el financiamiento a los partidos políticos, porque esto se creó con la ley en la dictadura de la ley de partidos políticos, este financiamiento que, por cierto, a propósito, aprovecho para contarle al país, no hemos recibido desde el año 2022, o sea, la última vez que recibimos fue el fondo del año 2022, o sea, 2023, 2024 y 2025 no hemos recibido absolutamente nada. De manera de que sí, van a entrar en problemas algunas organizaciones políticas que no van a poder financiar el funcionamiento del partido político. Si esa norma pasa, nos convertiríamos en el único país, creo, en el mundo donde, al menos puedo dar fe por América y puedo dar fe por Europa que he investigado, que seríamos el único país en el mundo donde los partidos políticos no reciben financiamiento estatal, que por cierto es diminuto. Mire, el fondo partidario para el año 2023, que está en proceso este momento de reparto, asciende a 3,5 millones de dólares al año. Eh, 3,5 millones de dólares, de los cuales el 15% se lleva el Instituto de la Democracia. De manera de que no es mayormente significativo, pero como partido, obviamente nos vamos a sintonizar con el clamor popular y vamos a estar de acuerdo con la eliminación de esto, siempre y cuando haya una parte compensatoria, en el sentido de decir, bueno, si ya el Estado no va a dar, ¿quién va a dar esos aportes? Actualmente están prohibidos de dar aportes
las personas jurídicas, por ejemplo. Ninguna empresa jurídica puede aportar a un partido político. Actualmente están prohibidos, los candidatos pueden aportar solamente un límite no mayor al 10% de la campaña electoral. Entonces, todos esos temas tendrían que cambiarse si ya el gobierno, el Estado ecuatoriano no va a financiar. De manera que cuando se presente esta oportunidad, aún a sabiendas de que no es bueno para el país, pero eso es lo que requiere el país, eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, nosotros vamos a estar a favor de esa tesis. Alfredo, para concluir, la pregunta final, la del estribo, y te pido por favor trates de responderla de la manera más abreviada posible en honor al tiempo. ¿Cuál es el futuro del Partido Social Cristiano? Sobre todo porque en menos de 2 años vendrán las seccionales. Ganar las elecciones seccionales. Hacia allá vamos. Este desajuste político, este quiebre electoral que hemos tenido, obviamente esto es como en los partidos de fútbol, ¿no es cierto? O como en los campeonatos de fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Hoy hemos tenido un desfase significativo, hemos tenido peores y hemos resucitado sin ningún problema. Las elecciones seccionales son justamente nuestra prueba de fuego y nos estamos preparando para ello, para volver a través de las elecciones seccionales a tener los espacios de poder para poder servir a la gente. Recuperar Guayaquil entiendo que es el principal Sin duda objetivo. alguna, el objetivo principal del Partido Social Cristiano es recuperar Guayaquil, sin duda alguna. Gracias, Alfredo, por tu tiempo y tu comparecencia esta mañana aquí en WQ Noticias. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Qué encantador volver a verte nuevamente haciendo lo que más te apasiona, lo que más te gusta. Se te ve por los poros salir esa gratificación y esa satisfacción que tienes de hacer lo que más te gusta. Te mando un abrazo y mi felicitación. Gracias, un fuerte abrazo, siempre bienvenido. Amables oyentes de WQ Radio, ha sido el doctor Alfredo Serrano, asambleísta nacional, presidente nacional del Partido Social Cristiano, haciendo noticia aquí en esta tribuna informativa. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos tendremos en vivo la presencia de la señora gobernadora de la provincia del Guayas, Zaida Rovira. Una interesante entrevista que no pueden perderse. Ya volvemos.